Bien, ustedes recuerdan el primer periodista que alertó sobre lo que estaba pasando en el departamento ahí del edificio Le Parc, en el piso 13, donde vivía el fiscal Nisman, fue Daniel Pachter, nuestro colega, Damián Pachter, gracias Anelis, nuestro colega de Buenos Aires Herald. Como consecuencia de esto, sufrió amenazas y tuvo que dejar el país, se fue a Israel. A él lo entrevistó Silvina Sterin-Penser y por supuesto una entrevista de altísimo valor. Hola Silvina, ¿cómo estás? Nelson, ¿qué tal? Buenas tardes. Y sí, tuve la oportunidad muy única de compartir tiempo con Damián Pachter, el periodista que dio la primicia a Argentina y al mundo de la muerte del fiscal Nisman, con esos dos tweets que nunca olvidaremos, ¿no? De que algo estaba sucediendo en el departamento del fiscal Nisman. Después, a los pocos minutos, el segundo tuit que decía que el fiscal estaba en un charco de sangre, sin respirar. Y bueno, a partir de ahí la historia que todos conocemos, ¿no? Para Pachter fue un cambio radical en su vida, porque a raíz de esta decisión que él tomó, después que una fuente lo llamó y le dio a conocer esto, bueno, su vida cambió totalmente, se sintió cercado, se sintió amenazado y tuvo que dejar la Argentina. No ha regresado al país, él vive en Tel Aviv. Y bueno, ha venido acá a Nueva York invitado por varias ONGs y por algunas universidades. Yo de hecho estoy ahora haciendo esta salida en la Universidad New York Law School, donde él está hablando ante miembros del faculty, o sea, profesores y estudiantes, contándoles justamente cómo él vivió este caso y bueno, y la realidad de la Argentina, donde a más de un año de la muerte del fiscal no sabemos con certeza qué sucedió, ni hay culpables, ¿no? Él está muy seguro que fue un asesinato, él no tiene dudas de eso, da muy pocas entrevistas porque todavía no se siente muy confortable, de hecho no tiene planes todavía de regresar a la Argentina y me gustaría compartir con ustedes lo que fue esta entrevista en exclusiva de Damián Pachter para TN. Perfecto, vamos con ella y después Paula tiene alguna pregunta para vos. Mi salida fue forzada de allá, yo no busqué salir del país, fue una decisión que me vi obligado a tomar, teniendo en cuenta las circunstancias que estaban pasando y que mi vida estaba en peligro, entonces lo mejor para mí era simplemente salir del país. Y respecto a mi sensación en cuanto a Argentina, y tuve un tiempo de muchísimo enojo en general, no por lo que me pasó a mí, o sea, lo que me pasó a mí lo veo como un efecto secundario de lo principal, lo que considero que fue un asesinato. Eso para mí fue, eso es lo central. ¿Cómo estabas vos? ¿Qué estabas haciendo cuando tu fuente te revela lo que te revela? Estaba sentado sobre una mesa en mi living. Tenía el documento impreso de la acusación de Nisman y la estaba subrayando porque al otro día yo estaba acreditado para presenciar su audiencia en el Congreso y mientras estaba subrayando el documento de la acusación de Nisman es que me llamó mi fuente aproximadamente a eso de las 11 de la noche. Vos tuiteaste dos cosas, ¿no? Sí. ¿Y qué decía ese primero? Estaba alertando que me informan sobre un incidente en la casa del fiscal Alberto Nisman. Más allá de que yo ya había confirmado a través de su mensaje, quería más detalles. Entonces recién 33 minutos después, a las 12:08, fue cuando mandé el segundo tuit diciendo que encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre, que no respiraba y que los médicos estaban allí. Y fue en realidad la confirmación del primer tuit alertando que algo estaba pasando. Sentí que todos alrededor mío, incluso en el trabajo, todo el mundo es como que se habían comido la táctica del gobierno, que era desacreditar aquí a Nisman. Acordémonos que desde el momento que presenta la denuncia hasta el 18 hubo una campaña importantísima y enorme de desprestigio hacia él, que él escribió los servicios de inteligencia extranjero, que se la escribieron a él, que no fue el trabajo suyo, que buscaba desestabilizar. Me lo acuerdo como hoy todo eso. Esa campaña de desprestigio que después se continuó luego de su muerte, ya había empezado antes. Y era obvio que estábamos ante un caso de que están la típica táctica del gobierno entonces, de atacar al mensajero y no al mensaje. ¿Por qué crees que tu fuente te eligió a vos?
porque sabían que lo iba a publicar. Si la información que me daban era correcta, ellos sabían que lo iba a publicar. Es decir, que confiaban en mí para hacer eso. ¿Tu primer pensamiento cuál fue? Que lo mataron. Sí, bien así, de estilo mafioso. Desde el gobierno decían que barajaban la hipótesis de que estaba desesperado porque se daba cuenta que había un error en su investigación y sí, que se dieron entonces... cuenta de un error 12 horas antes de ir al Congreso y claro, eso sí, de los colegas pro-kirchneristas, sí, me acuerdo de eso. Es ridículo, o sea, laburás durante una década, años, y el día antes de presentarlo te das cuenta de que hiciste un error y no encontrás otra cosa mejor que pegarte un tiro en la cabeza. Pero antes de eso les envías mails a todo el mundo y le decís, el lunes voy a estar ahí. ¿A cuántos colegas nuestros Nisman le envió mails diciendo que después de la la audiencia en el Congreso hablaban? Sí, a varios. Muchísimos. ¿Vos pensás que el gobierno lo mandó a matar? Sí. O sea, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. También pienso que hay elementos de la inteligencia extranjera, específicamente Irán, por supuesto. ¿Y tenés alguna prueba o es tu...? Es mi hipótesis personal. Estoy trabajando en un par de cosas, pero por el momento es una hipótesis. ¿Cuál sería el rol de Irán en el homicidio, en el asesinato? Algo similar a una cierta asistencia logística. O sea, no me imagino que fue un tipo que se colgó de una soga, entró por la ventana y era un iraní. Pero me parece que hubo cierto trabajo en común entre el gobierno argentino, Irán, para hacer todo lo que considero que fue un operativo para ejecutarlo. Pero estaba con las antenas para arriba y estaba esperando la reacción del gobierno. Sabía que iba a venir, pero no sabía de qué forma. Me alertaron sobre un cable que salió en la agencia de noticias Telam con el contenido de mis tweets modificados. ¿Qué decían? Algo así como confirmaron que yo dije que Nisman estaba muerto, más allá de que habían escrito mi nombre, mi apellido y el lugar donde trabajaba mal. Algo me parecía raro en ese mensaje y se lo envié a una fuente. Y la fuente, otra fuente, y la fuente me dijo que vaya a visitarlo. Mi fuente vivía fuera de la ciudad de Buenos Aires, entonces entendí la indirecta. O sea, venir a visitarlo quiere decir que yo tengo que salir de Capital e irme para donde vivía. Y me fui a Retiro y a los pocos minutos que llegué había un colectivo que estaba saliendo al destino donde tenía que ir. Llegué muy temprano a mi destino, fui a un café dentro de una estación de servicio y me senté mirando la puerta como instinto. Y de repente entra efectivamente un tipo con lentes oscuros, gafas tipo de piloto, una campera de jean, un jean negro, todo el lenguaje corporal rarísimo. Me llamó muchísimo la atención y se sienta a mi izquierda durante 2 horas y no pide nada. Nada. Y cuando llega a mi fuente, entró por la puerta de atrás, vio a esta persona observándome, se acerca a mí, me dice, no te des vuelta, tenés un agente de inteligencia a tus espaldas y mirá la cámara y sonreí. Sacamos una foto, cuando esta persona entendió que le debíamos sacar una foto, se levantó y se fue. Y así fue como confirmé que algo pesado estaba pasando. Y decidí no esperar nada más y borrarlo. ¿Querés volver a la Argentina? Por ahora no. Por ahora estoy enfocado en rehacer mi vida en Israel. ¿Sentís que estarías todavía amenazado de regresar a Argentina? Y sí, pienso que todavía no es muy pronto para mí todavía. Creo que va a llevar un tiempo, no sé decirte cuándo, ni yo porque realmente no sé.
¿No crees que este nuevo gobierno te brindaría las garantías necesarias para tu seguridad? No creo que depende solamente de un gobierno, por más buena voluntad que se tenga. Si mataron a un fiscal, a un periodista, también puede, con mucha más facilidad, con mucho menos impacto, mucho más fácil. ¿Qué es un periodista? Muy bien. Esta es la edición de una extensa nota, impactante nota que Silvina Sterin-Penzer hizo en Nueva York a Damián Pachter, el periodista que comunicó la novedad de la muerte de Nisman. No hay que olvidar, Nelson, que seguramente, bueno, en parte de la entrevista está, pero no pudimos pasarlo, que cuando él decide irse desde la agencia Telam, desde las cuentas oficiales del gobierno de Cristina Kirchner, mostraron la pantalla de Aerolíneas Argentinas, el vuelo, el horario, todos los detalles del momento en el que él se iba de la Argentina. Correcto. Así es. Muy bien. Silvia, ¿estás allí? Sí, estoy acá y sí estaba escuchando eso, la publicación de su itinerario es algo que dejó a él muy marcado y lo que lo alertó, digamos, él siempre enfatiza que con su olfato de periodista eso fue, digamos, lo que le hizo hacer también tomar su decisión de irse, ¿no? Claro. Porque la agencia estatal de noticias, después desde la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, esta polémica cuenta que no han querido entregar al nuevo gobierno, también publicaron su itinerario. En un intento, dice Pachter, por desprestigiarlo, por decir, bueno, en realidad tiene fecha de vuelta, no es que se va, sino que se fue a Uruguay y vuelve. Y algo que me dijo es que a pesar de que, si bien ningún funcionario del nuevo gobierno lo ha contactado, desde Telam, desde la nueva cúpula de Telam, sí se comunicaron con él y le expresaron solidaridad y bueno, me dijo que le pareció esto un buen gesto, dado que había tenido esa experiencia, ¿no? Tan terrible de verse perseguido por las ex autoridades de Telam. Estupendo testimonio, de enorme validez y valía. Silvina, muchísimas gracias. De nada, hasta pronto, Nelson. Hasta Muy pronto, bien, Paula. el caso Nisman, que espera su esclarecimiento. Vamos a la pausa y ya vamos a estar con Joaquín Morales Solá.